de absoluta admiración. Gracias a la elocuencia con la que habla, la forma de expresar su mensaje, ha podido catapultar organizaciones importantes de más de 3.000 personas en diferentes países: Canadá, Chile, Estados Unidos, México, que le han permitido tener un resultado hoy día a su muy joven edad, por cierto. Un hombre de alta elocuencia y estructura ha tenido la posibilidad de viajar a Malasia, viajar a México, diferentes partes en toda Colombia, que le han permitido poder consolidar una organización importante en cada uno de esos lugares y países como tal. Así que démosle un fuerte aplauso al platino y empresario Santiago Moneda. Gracias, Miguel. Buenas noches, equipo. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, muchachos, entonces voy a compartir algo en esta noche con ustedes que va a ser muy potente y que se van a dar cuenta que son conceptos que yo no me inventé. Primero que todo, acá uno no se inventa absolutamente nada. Todo lo aprendimos de los mentores y de los referentes que nosotros tenemos, y ellos a su vez muy posiblemente no lo inventaron y lo aprendieron de Eric Ward, de John Maxwell, de líderes muy importantes, pero que son principios de la industria, que son vainas que la mayoría de las personas que han alcanzado algún rango en este negocio y que han empezado a crecer, sea calificando un corporativo, pasando de rango, rompiendo una etapa, ¿cierto?, han logrado consolidar. Y hoy vamos a hablar de 3 pasos para tu salto cuántico. Ese es el nombre de este entrenamiento. 3 pasos para tu salto cuántico fue una academia que hace unos añitos estaba más peladito yo cuando la di por primera vez. Y fue un desarrollo de un entrenamiento que hicimos en un punto de momento muy alto que llevó a una organización a un pico de facturación muy importante, que llevó a unos peladitos y a unos niños a cumplir vainas que la verdad eran muy lejanas para nosotros. Y vamos a hablar de esos 3 pasos y vamos a empezar a escribir acá. Entonces, como les decía, pues así se llama, y ya pues los invito a que cada uno piense, si quiere tomar nota. 3 pasos para tu salto cuántico. Estos 3 pasos que vamos a ver esta noche, muchachos, son, en mi opinión, lo que catapultó el resultado nuestro en el equipo de trabajo y lo que aprendí yo en diferentes academias, en diferentes cosas, cuando la verdad yo era un bebé en este negocio. Y fueron conclusiones que yo, a la hora de recopilar academias, entrenamientos, conversaciones con la línea de auspicio, momentos en los cuales uno habla con diamantes royales, cuando tiene la oportunidad de preguntarles algo, y uno empieza a sacar conclusiones por observación. Entonces yo creo que cada uno de ustedes empiece a ser muy observador con el comportamiento y el mindset, el seteo mental que tienen los líderes que empiezan a hablar aquí todas las semanas. Usted empieza a observar personas que hace un tiempo o recientemente se hicieron oros, platinos y diamantes, que empezaron a avanzar de rango. Y lo primero que yo empezaba a oler en ellos, a observar en ellos, era que, pues olían muy bueno también, tenían buena versión, pero no era eso. No, mentiras, muchachos, vean. Se comportaban como diamantes, como emergentes, como oros, como platinos antes de serlo, porque entendieron que, como ya nos han enseñado acá muy recientemente, el diamante Andrés hace poco nos habló de ser, hacer y tener, Simón también nuevo platino, o sea, las últimas millas extra acá han sido muy alineadas desde eso. El pensamiento raíz que nos explicó Juan Pablo Restrepo, el diamante royal, antes de irse, o sea, ha habido un montón de cosas que han hablado mucho del seteo mental, de cómo esa mente está preparada para un salto cuántico. Y si usted está atento y alerta a todas esas cosas, ¿por qué se los estoy mencionando? Porque ustedes han visto que todas las millas extra, varios, usted se da cuenta quiénes están, qué cabecitas están. Y yo aprendí eso desde que era muy nuevo. Yo veía que uno tenía gente en el equipo, yo no sé si los han visto, los nuevos hacen nuevonadas, y una de las nuevonadas es que un nuevo va a 2 academias y ya sabe, ¿sí los conocen? Y mientras el nuevo ya sabe, está Luis Fernando Huergo, Royal, top, en primera fila tomando nota. Entonces ahí uno tiene como una disonancia cognitiva, como que esto tan raro. El de 2 academias ya sabe y Luis Fernando Huergo está adelante tomando nota. Curioso, por algo está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con toda esta introducción, muchachos? Yo empecé a ver que no necesariamente Juan Ricardo en ese momento, Juan Pablo Pineda en ese momento, habían primero sido diamantes y luego habían actuado como diamantes, sino que empezaron a tener un comportamiento desde niños, porque es que éramos niños literalmente, en el que uno empieza a derribar una barrera mental del ellos y el nosotros. Listo. La psicología de un nuevo en este negocio, muchachos, ustedes se van a dar cuenta que tiene una barrera mental en la que ellos son los diamantes y nosotros los aplaudimos. Nosotros estamos en las filas de atrás. Nosotros los miramos cerrar. Nosotros estamos atrás, nosotros no tenemos carro, nosotros somos nuevos, nosotros aprendemos de ellos.
y uno desarrolla algo muy potente que se llama edificación. ¿Han escuchado esa palabra? Muchachos, edificar los rangos es vital, edificar los rangos es muy valioso, pero nosotros a veces nos volvemos no edificantes, sino que nos volvemos groupies. ¿Han escuchado el concepto de groupies? ¿Qué es un groupie para el lenguaje juvenil? O sea, los groupies son los... ¿Quién sinceramente, de las niñas, quién escuchaba a Justin Bieber chiquita? ¿Sí o no? Entonces, como le decían a los fans de Justin Bieber. Exacto, los believers se llamaban. Listo. Y entonces esa vaina empieza a ser un fanatismo en la que yo me vuelvo hincha, me vuelvo ista. Entonces yo no sé si usted se considera petrista, uribista, trompista, derechista, izquierdista o diamantista. Si usted admira un diamante al nivel del endiosamiento, si usted admira un diamante al nivel en el que ya eso no es edificación, sino una barrera psicológica de un ellos demasiado lejano, en el que usted pone una barrera y usted ve tan lejos el diamante, y usted cree que es tan perfecto, y usted cree que es tan impoluto, y usted cree que no hacen popó, ¿cierto? Que no huelen maluco, que no tienen miedos, que no tienen dudas, que no tienen problemas, que no pelean con la novia, y uno genera un ellos y un nosotros muy complicado, en el que uno jura que su dinámica personal es la única que tiene mierdita interna, que su dinámica personal es la única que tiene miedos, que su dinámica personal es la única en la que uno no sabe cómo calificar el rango, y que el diamante eso ya levita, camina sobre rosas, o sea, es una cosa espectacular. Y luego usted iba y conversa con el diamante cuando uno tiene oportunidad de tener cercanía con ellos, y el diamante ya pasó por un proceso en el que se muestran como seres humanos supremamente cercanos, en el que antes ellos buscan que usted deje de tener, si no le pasa está bien, pero a mucha gente le pasa, que deje de tener ese patrón psicológico de creer que ellos son semidioses. Entonces, ese es el primer concepto. El primer paso para un salto cuántico, muchachos, que yo noté en ese momento es desendiosar el rango. Ahora, ¿por qué esto para mí fue un reto? Porque, muchachos, Medellín es una ciudad, hoy en día no hay tanto misticismo, tanta edificación a esos rangos, muchachos, porque hoy en día usted chuta una piedra y sale un oro, otro oro, otro oro, otro oro, y más en este equipo, o sea, hay un montón de oros. Eso no significa que el oro sea un rango normal, eso no significa que el oro sea algo común, pequeño. Muchachos, la edificación y el endiosamiento que se le da en Bancolombia a alguien que gana la mitad de lo que gana un oro es espectacular. ¿Se han visto eso? O sea, en Bancolombia, acá en el edificio del lado, en Grupo Éxito, en Grupo Aval, usted va y ve a una persona que gane la mitad de lo que gana un rango oro sólido y es el doctor de Aguadas. ¿Sí o no? O sea, es el doctor. Entonces hay un nivel de edificación y de admiración en el que yo siento que una persona que gane eso por el puesto y por el título es una cosa de locos, porque el título se llama supervisor o porque viste muy acartonado y muy encachacado y muy bonito. Y acá usted los ve parchados, vestidos de camisa urbana, relajados, hablando con usted y haciendo videollamadas por teléfono todo el día haciendo oficina, que parecen rapeando con los AirPods. ¿Sí los han visto? Entonces, claro. Entonces, y son reparceros y recercanos y matados con usted, pero eso no es normal. Hay que darle valor. Entonces, miren el balance. Esto se llama criterio. Listo. El balance no es perratear y desedificar el concepto de un oro, porque no es normal un rango de oro allá afuera, es una cosa de locos. Pero ya tampoco nos vayamos a un punto en el que el oro, pues pucha, es el de Aguadas. Un platino es, no, Poseidón, o sea, ya fue madre, una cosa de loco. Y un diamante es un semidios, o sea, ya entonces una cosa loquísima por allá que uno cree que doblan cucharas con la mente y que está por allá todo endiosado. Y uno aleja a esas personas de su realidad terrenal. Uno les pone cualidades muy voladas. ¿Qué me empezó a servir a mí para ver eso? Primero, escuchar los entrenamientos de ellos y la fragilidad de ellos y darme cuenta que habían diamantes bachilleres, que habían diamantes divorciados, que habían diamantes que les pusieron los cachos, que habían diamantes, no sé, divorciados, que les muere la perrita, que tenían deudas, que se quebraron, que se les cayó el cheque y lo volvieron a parar. ¿Me hago entender? O sea, había diamantes con mierdita interna, con problemas familiares, con grietas emocionales, con ego aún por trabajar, que todos lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno nota eso, muchachos, empieza a terrenalizar al diamante, empieza a tratarlo de tú a tú.
Y yo me he dado cuenta, muchachos, que la gente que tiene ese comportamiento se acerca mucho más fácil a personas de altas esferas. Yo hablaba con algunos líderes hace poco que yo como fotógrafo y como músico, gracias a la mentalidad que desarrollaba acá en Gano Excel con eso, así como yo veo diamantes de Gano Excel, también afuera admiro artistas, a músicos, a fotógrafos que trabajan con J Balvin, con Maluma, que son el fotógrafo oficial de giras de Feid, de Arcángel. Y cuando yo veo en una clase de fotografía así como estas, y veo al diamante de la fotografía acá, que tiene premios fotográficos, que tiene fotos que han salido en portadas de revistas internacionales, y los fotógrafos que están allá estudiando en una clase, les pongo un ejemplo de mi gremio, los ven como diamantes, como semidioses. Entonces, no, es que es el fotógrafo de Maluma. Ya, ¡wow! ¿Sí o no? Entonces yo veo que se le acercan como el nuevo se le acerca al diamante. ¿Sí o no? ¿Cómo se le acerca el nuevo al diamante? Él está allá, yo estoy acá, somos seres de naturalezas distintas, la buena. Solo a duras penas le pido una foto. Mi diamante, yo estoy en todos sus entrenamientos y vuelvo y me salgo y lo veo como por allá. ¿Sí o no? Entonces, al fotógrafo de Maluma o a filmmakers con los que he tenido la oportunidad de trabajar, que trabajan con Tom Cruise, con tal, o a pianistas muy importantes que han grabado para Andrés Cepeda, para J Balvin, que han girado a nivel mundial, no es que yo fuera creído, pero usted la tiene que creer, no es que yo me creyera mejor que nadie, solamente entendía que los diamantes son seres humanos, el fotógrafo de J Balvin es un ser humano, Maluma es un ser humano y son personas con miedos, grietas emocionales, problemas. ¿Quién ha visto el fenómeno muy actual en el que han salido grandes superestrellas? Maluma, J Balvin, el vocalista de Coldplay, a declarar: tengo depresión, tengo trastorno de ansiedad, tengo estos problemas, no le encuentro sentido a la vida. Han naturalizado y terrenalizado en su discurso y se han acercado mucho más a la gente por eso. ¿Qué busca eso? Que los desendiosen. Es más, es una presión tremenda para el diamante, una presión tremenda para el artista, una presión tremenda que usted no puede equivocar, que no pueda llorar, que no pueda tener miedos, que no pueda tener inseguridades. Y por eso personas en la cumbre del éxito viven eso. Entonces, ¿a qué iba con el ejemplo de ahorita? Usted a veces puede, por ese exceso de edificación, caer en endiosamiento, caer en ser un groupie y tener una actitud de que está tan lejano que lo único que tú crees que puedes hacer con esa oportunidad, con esa conexión y esa relación que tienes al frente, es ir a decir: mi diamante me regala una foto, y yo me tomo la foto, muchas gracias, y por allá como una barrera psicológica. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿qué vi yo? Y algunos que me han acompañado en esos, algunos amigos cercanos lo han visto. Yo vi al fotógrafo de Maluma y que ha trabajado con Karol G y que ha trabajado con Feid, parchado, gomoseando cámaras y lentes, que es algo que a mí me gusta hacer. Entonces yo vi, ay, yo lo leo cámaras y lentes, este man también, tenemos un gusto en común. Yo soy matado con esta parte tecnológica, él también. Y él respira, come, va al baño, hace popó y yo también, me lo voy a acercar. Entonces todo el mundo se terminó de tomar la foto de groupie, pero como no han entendido el valor de las relaciones, entonces se fueron a pedirle una foto. A mí no me sirve la berraca foto, me disculpan, con el hombre para publicar una historia, de hecho ni la publiqué. Me sirvió su contacto, me sirvió ponérmele al servicio, me sirvió hacer una conexión con un diamante, para aprender de él, pero un diamante de ese sector. Esperé a que se dispersara todo el cúmulo de groupies, ¿sí o no?, de fans. Se terminaron de tomar las fotos con los fans y fui yo a hablarle a una persona normal, a escuchar. Así como uno se sienta a hablar con un diamante, le di la mano. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo estás? Un gusto, Santiago, no me conoces, sé de tu trabajo, qué bacano, mi hermano, felicitaciones, admiro mucho lo que has hecho. Parce, soy músico hace más de 15 años, pianista, y arranqué la fotografía hace 2 años, tengo estos equipos, me enfoco en esto, también soy músico y artista, en lo que te pueda servir mi hermano en tu equipo de trabajo o en diferentes proyectos, para aprender de vos y chupar rueda de los grandes, cuente conmigo y lo que haya que hacer, papá, un gusto conocerte. Parce, el man me invitó a almorzar, mera energía, súper abierto, me quedé 2 horas hablando con él en una asesoría tremenda de un man que ha girado por toda Europa, por toda Asia, con los artistas más grandes de su sector. Es un diamante de ese sector, pero si usted aprende ese concepto acá y lo aterriza, hace una relación muy valiosa en la que usted no se separa psicológicamente de él y lo ve por allá, sino que te ubicas al mismo nivel. ¿Sabe qué entendí yo ahí? Yo entendí que yo había acabado de arrancar.
Y Juan Ricardo llevaba 4 añitos más que yo en el negocio y ya tenía bastante estilo de vida similar al que yo quería tener. La única diferencia que yo veía entre Juan Ricardo y yo era que él llevaba 3 o 4 años más que yo en el proceso que yo, pero era un ser humano común y corriente, igual que yo. Luego empecé a analizar la diferencia entre Juan Pablo Pineda y Juan Ricardo. ¿Y saben qué vi? Otro ser humano normal, terrenal, pero que llevaba como 2 añitos más de proceso. ¿Me hago entender? Entonces, naturalizar esa dinámica implicó que yo arranqué hace tanto en esto y ya tengo estos resultados. En la música tengo más recorrido y por eso he tenido otros, pero soy muy nuevo en este sector. Este man, ¿cuál es la diferencia conmigo? Entonces yo empecé a mirar, ¿con qué cámara arrancó? Ah, una cámara malita. Ah, la mía no está tan mal. ¿Con qué clientes arrancó? Ah, regalando el trabajo. Ah, no, yo voy bien. Ah, este man, las primeras fotos que tomó fueron a Karol G. No. Ah, y luego cuando lo conozco, me muestra que pelea con la novia, que tiene miedos, que la novia se le molesta cuando está averiguando equipos y ella está, amor, vámonos a almorzar. Y yo lo veía en las mismas dinámicas en las que yo me veía a mí mismo. Entonces encontré a un amigo, a un par, a un normal. Solo llevaba 4 años más de proceso en esa dinámica. Así descendiosas la dinámica. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque no solo pasa en los diamantes, pasa si usted estudia Derecho con el abogado que sea la última Coca-Cola del desierto de su universidad, le pasa. Pasa con los médicos, el gremio médico, fue madre, levitan las grandes estrellas de la medicina, entonces uno los mira por allá porque es que es el cardiólogo de yo no sé de dónde. La diferencia entre ese ser humano y usted es que lleva un poquito más de años construyendo el mismo camino que usted está construyendo. Y algún día va a haber un sujeto que no entienda eso y va a creer que usted no va al baño si usted permanece. Va a creer que usted no se deprime. Va a creer que usted no tiene miedos porque lo va a endiosar. Mate ese endiosamiento desde ya, porque en mi concepto este fue el primer punto. Empezar a llegar a una reunión con diamantes y su lenguaje corporal cambia. Piensen en Andrés Díaz acercándose a visualícelo. Piensen en Andrés Díaz cuando era oro, los que lo conocieron, o cuando era platino. Piensen en él cuando se acercaba a un círculo en el que estaba Pablo Hoyos, diamante ejecutivo, Juan Ricardo, diamante ejecutivo, Juan Pablo Pineda, diamante royal, David Herón, diamante royal, Esteban Piedradita, diamante, y Juan Pablo Restrepo, diamante royal, y Catalina, diamante ejecutiva. Todos eran diamantes. Se acercaba Andrés. Usted veía el lenguaje corporal de Andrés como... No. El hombre llegaba, yo hago parte de esto, y se ubicaba en paz, sintiendo que pertenezco. ¿Me entienden el punto? Usted le ve en los ojos a la gente cuando entra a una reunión con diamantes y se siente en ese nosotros o se siente ahí y nos mira para pedirles la foto. No sean fans de los diamantes. Compórtense como ellos, admírenlos, edifíquenlos, aprendan, pero descendióse muy blanco. Bien, el primer punto. Brutal, muchachos. Segundo punto. Entonces, ya entendimos la diferencia entre edificar y endiosar. Ahora, un puntico que no quiero que se me pase, aquí tenía unas notas. Aquí tenía unas notas, muchachos. ¿Saben qué sirve mucho para eso? Reducir el rango a las justas proporciones. O sea, una vez Andrés Castaño me dijo, parce, un oro es una persona que tiró 4.000 puntos en la rama de pago en una semana. Ya, eso es un oro. Un oro no es un ser perfecto. Un oro es una persona que tiró 4.000 puntos. Y el man hizo un ejemplo. Si usted así, con los hábitos que tiene hoy, con los miedos que tiene hoy, con las inseguridades que tiene hoy, se enloqueciera y juntara todos los salones suyos del colegio en toda la promoción en un salón, no hagan esto, no es un consejo, solo es una opción, pero usted coge toda la promoción de su colegio, los reúne, los llama a todos, les dice que van a hacer una reunión de la generación suya, sienta a 80 peludos de su colegio, les da el one-to-one, todos lo miran feo, pero el 90% dicen que no y el 10% dicen que sí, el 10% son 8 personas, firman en su rama de coro y usted se hace oro y sigue siendo asustado, imperfecto, miedoso, sigue sabiendo lo mismo que sabe hoy, teniendo el mismo conocimiento, pero un oro se tiró en un pico de facturación de tirar 8 pagos en la rama de coro en una semana, no es más, o sea, no tiene más ciencia. Bien, entonces ajustar y reducir el rango a las justas proporciones elimina esa distancia. Y ya luego haces lo mismo con el platino, pero es el doble de puntos y más semanas, y luego con el diamante y ya elevas esa capacidad muscular mental de normalizar y desendiosar eso. El segundo punto, muchachos, esto es tremendamente importante, es dejar de querer el proceso de otro.
Dejar de querer el proceso de otros muchachos. Esta vaina para mí fue una enseñanza muy valiosa. ¿Por qué? Les voy a contar una historia. Resulta que cuando yo arranqué en el negocio, pues mi primera socia que arrancó y fue seguimiento ahí conmigo fue una novia que tuve, ¿sí o no? Y esa persona pues arrancó en ese momento conmigo en el negocio, le fue súper bien, se hizo rango oro súper rápido, hicimos un trabajo tremendo, importante, rápidamente se convirtió en mi rama de banco y de hecho fue la primera oro de mi organización. Listo, se hizo, siendo directa mía, se hizo oro un año antes que yo, le fue súper bien. Maravilloso, a eso lo invité, ¿sí o no? Resulta, muchachos, que cuando ella arrancó había una disyuntiva de comparación muy tremenda entre nosotros y se las ha contado Valentina y Juan Ricardo entre pareja y se las ha contado un montón de gente de cómo funciona esa dinámica en la que usted se compara con la hermana, con el hermano, con el patrocinador, con el amigo y uno empieza a caer en una comparación en la que ustedes ya han escuchado un concepto muchas veces, pero se los voy a volver a repetir. Deje de creer que el pasto es más verde en el jardín del frente. Listo. ¿Cuál era la dinámica entre mi socia y yo? Muy sencillo. Resulta que estas eran nuestras dos organizaciones. ¿Listo? Y había algo muy curioso. Mi organización empezó a tener un banco en el que aquí estaba la persona que arrancó primero conmigo y se le toteó el equipo, que era ella. Y empezó a haber un banco supremamente sólido en el que empezaron a tirarse muy rápidamente puntos muy valiosos todas las semanas por acá. Y se empezó a ir un equipo, se empezó a ir un banco. Y ese banco empezó a ser significativamente más potente, más rápidamente que este otro lado. Es más, yo tengo numéricamente el doble de códigos firmados a mi izquierda que a mi derecha. Entonces hubo un punto en el que yo tenía 1000 acá y 500 acá. Luego 1500 acá y 700 acá. Luego 2000 acá y 1000 acá. ¿Me hago entender? Entonces, siempre fue una razón de 2-1 mi organización en la que siempre era mucho más robusto el banco. Esa era mi realidad en mi binario. Listo. Ahora, la realidad de ella, por el contrario, y esto no éramos ella y yo, esto mismo lo puedo graficar en prácticamente todos ustedes. Unos son un caso y otros son otro caso. La realidad de ella era un equipo más parejito, que, por ejemplo, es la misma realidad de mi patrocinadora adoptiva, la Diamante Valentina. Es una realidad más similar a la de ella. Esa realidad empezó a ser un equipo muy bombeado parejito. 1 y 1, 3 y 3. Y la organización empezó a crecer muy pareja. ¿Me hago entender? Ahora, este era el caso 1 y este era el caso 2. Y éramos organizaciones muy distintos. Yo era el mochito y ella era parejita, pero con equipos más pequeños. ¿Me entienden el punto? Muy bien. Así están muchos de ustedes en este momento. Les voy a contar un secreto que los va a desilusionar. Todos los 1 juran que es más bacano un binario 2. Así es. Y todos los 2 juran sobre una Biblia que esto es una pelle y que sería mejor esto. Les vengo a dar una noticia para que miren al 1 y al 2 que tienen al lado. Los 2 creen lo mismo. Porque creen que el pasto es más verde en el jardín de enfrente y que es más fácil el otro. Entonces, ¿qué decía? Como, claro, yo me le sabía el back office a ella se sabía el mío. Entonces, ¿qué decía yo con Valentina o con ella? ¿Cierto? No, ¿qué decía? ¿Cómo era? Sí, ¿qué decía yo con Valentina o con ella? No, es que todas las semanas, boom, 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 chequecito, chequecito, parejo, 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 parejo. Y yo las miraba y yo, estas berracas son. Y pues yo no sé si la Diamante vale, no lo he hablado con ella, pero que la matoneaba ella todas las semanas. Que ella veía una dinámica en la que yo tenía banco disponible para tirar semanas y que no se me volteaba el banco y que podía sostener un cheque y que podía tirar semanas tranquilo sin que se me volteara. Y ustedes van a notar eso muy seguido, muchachos. El que no tiene banco, no, es que la calificación es para los que tienen banco. Es que es más fácil irse para México si uno tiene banco, ¿sí o no? Y luego usted veía a la Diamante Vale tirando Malasia, 4.000, 4.000, por izquierda y por derecha, al lado de Esteban, al lado de Santiago, pim, 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 y uno jurando, y otros con 1.000.000 de puntos de banco y no están calificando. Pregunta final y conclusiva de este segundo punto, ¿cuál es ideal, mejor, perfecta y más fácil? Ninguna. Mientras usted se demore jurando que el día que tenga los dos lados bombeando, ahí sí, y no valore su banco, cuidado, se lo quitan.
porque ahí sí se va a dar cuenta lo chimba que era tener banco. ¿Sí me entienden? Y si usted en este momento está parejito, tirando punto aquí, 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 parejitos, parejitos, pero no se le ha volado a un lado y no se le ha ido, y usted no bendice ese cheque de esa solidez semanal, pues cuidado y le dan gusto y se le para el cobre y se le da banco y banco y banco y banco y se le para. Parce, yo no sé usted qué está renegando de su negocio, renegando de su proceso actual, pero si tiene los dos lados parejitos y fluidos, qué bendición, ese fue el proceso que me tocó. Algún día de manera inevitable uno se va a volar más rápido que el otro y va a dar banco. Y si usted en este momento tiene un banco gigante, le voy a decir lo que me dijo Robinson Huergo a mí una vez. Mire, yo matoneado, le voy a contar la historia de Robinson Huergo y no la conoce. Robinson Huergo era un mochito como yo. ¿Listo? Y resulta que este mochito se firmó a su hermano Luis Fernando Huergo, que fue diamante superior años antes de que él pasara de oro y él lo liberaba. Luis Fernando Huergo se firma a Juan Pablo Pineda, diamante rapidísimo, diamante Royal joven de mejores ingresos del mundo en el año 2015. Royal. Robinson no era ni diamante. Juan Pablo Pineda Royal se firma a Elizabeth Díaz y Carlos Rueda, los primeros diamantes de Antioquia, toteadísimos, tremendos. Carlos Rueda, diamante Premier rapidísimo. Elizabeth Díaz rápidamente diamante Royal y Robinson liderándolos y con un rango bastante inferior. Luego llega Juan Pablo Restrepo, diamante Royal, récord, diamante como en 4 o 5 meses, diamante ejecutivo y Premier 8 o 10 meses, un proceso tremendo, rango superior al diamante Royal Robinson Huergo. Hoy es diamante Royal, en ese momento era oro y luego platino y luego diamante y máximo en ese proceso que les acabo de contar, diamante ejecutivo. Ahí lo conocí yo. En ese momento yo conocí la historia del gallo, del que le decían el gallo de gallos, del que le decían el líder de líderes y se lo decían siendo oro. Y todos miraban a Robinson cuando andaba en bus, cuando Juan Pablo Pineda andaba en un BMW espectacular, ya siendo Royal y Robinson Huergo era oro. Y él los lideraba y él encabezaba el élite y si le cortaban los servicios el equipo no sabía y ahí estaba porque ellos entendieron ese principio de la edificación y Robinson estaba edificado y se la creía y él nunca tuvo una conversación interna de ay pobrecito yo no tengo banco y cobro igual que yo no sé quiéncito. Él bendijo su banco, hoy tiene un banco que no sé de cuántos millones de puntos es, pero hoy es un Royal que no se baja del top 10 siempre porque entendió que lo que pasa en un lado pasa en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Bendijo su banco liderando un equipo que cobraban N líderes generacionalmente de él para abajo. O sea, usted podía contar en la organización de Robinson, que es diferente porque en el caso de él es el derecho, pero aplica igual. Y usted empezaba a ver acá Royal, Ejecutivo, Premier, Royal, 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 Ejecutivo, Diamante, 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 Diamante de acá. Y acá, Lida Castañeda, una platino. El resto puro rango papel higiénico. Entre los que estaba yo. Hoy, muchachos, ¿será que Robinson Huergo cobra bien? ¿Sabe qué me motivó a mí que entendí? Una vez me dijeron, usted posiblemente a escala es el espejo lateralmente de un Juan Ricardo o de un Juan Pablo Pineda, pero al otro lado. La única diferencia es que ellos llevan 3, 4 años más que usted. Entonces adivine qué nos estalla a nosotros y qué le decía yo a mi élite cuando yo era aprendiz. Muchachos, es que miren, Robinson Huergo es una leyenda. Y yo les dibujaba la organización. Y yo les decía, ¿se acuerdan a yo no sé quiéncito que ustedes admiran mucho? Ese es este. ¿Se acuerdan a yo no sé quiéncita la esposa que también es diamante? Esa es esta. Y este es este. Y este es este. Y yo les pintaba todo el equipo de superestrellas galácticas que estaban por acá. Y yo les decía, parce, esa gente son remillonarios todos, toteadísimos. Ese man ya supo en sus primeros 5 años de negocio sacar un montón de leyendas premiados como top 1 de jóvenes, de mujeres, de un montón de cosas. Y al otro lado está la diamante Lida, está la diamante Valentina, aquí estoy yo, y este es usted, y este es usted, y este es usted. O sea que usted es el espejo de Carolina Paz, y etcétera, etcétera, y Juan C. Gómez, y usted es el espejo de tal, y el espejo de tal, y el espejo de tal. Simplemente la única diferencia es que arrancó primero este lado y luego este lado. Entonces lo desendiosamos, nos creímos el cuento y bendijimos la realidad de ser el otro lado de un man que ya había sacado generaciones de diamantes superiores. Y dijimos, ahora seguimos nosotros, y ya. ¿Vamos bien ahí? Entonces, muchachos, hay royales top sólidos con esta realidad de binario y hay diamantes royales top sólidos con esta realidad de binario.
Adivinen cómo se ve Andrés Albarrán con Hugo acá y Robinson acá. Se ve así. Muy maluco el binario del Barrán. No. Y adivinen cómo se ve Robinson. Así. Muy maluco el binario de Robinson. Lo maluco está cuando usted se matonea jurando que si es 1 sería mejor ser 2 y si es 2 sería mejor ser 1. ¿Entendió el punto? Muy bien, equipo. Último punto. Vamos a ver si se me pasó. Vean, aquí de hecho lo grafiqué. No sé si alcanzan a ver. Este quiere ser este y este quiere ser este. Los que han estado en ese entrenamiento conmigo saben que con ambos se llega y que no hay que comparar el proceso. ¿Listo? Ahora, muchachos, para terminar este espacio, quiero hablarles del tercer y último punto, que los que quienes estuvieron en la milla que dio el Diamante Royal Juan Pablo hace 3 semanitas antes de irse. Listo. Básicamente él nos habló de eso, de 2 músculos o 2 columnas que pues posiblemente ni se las inventó él, ni yo, ni ninguno de los líderes a los que se lo hayan escuchado. Simplemente son maneras o versiones de contar un principio que a todos les ha funcionado. Entonces yo les voy a volver a repetir un principio que ya escucharon. Sencillo. Porque ¿se acuerdan ustedes que él estaba hablando de cuando él veía personas que tenían un músculo mental supremamente alto, pero los números no daban? Y había gente que había sido un soplete, un deshidratador, un asesino, un quemador de prospectos, moviendo números a lo loco, pero no tenía el resultado que quería porque el músculo mental estaba suave. ¿Sí o no? Esos son otros 2 casos. Así como en este punto 2 les grafiqué el que tiene banco y el que está parejo, en el punto 3, muchachos, les voy a graficar lo que en mi concepto fue la forma en la que yo expliqué ese mismo principio en ese momento. Las 2 columnas, muchachos, y aquí toco el tema de la calificación. Las 2 columnas fue un concepto que yo entendí de lo que estaba aprendiendo en ese momento a la hora de sacar las calificaciones. La primera calificación que hicimos con Esteban, con Vale y yo, en ese momento teníamos 20 años, 21 años, 22 años, dependiendo de cualquiera de nosotros, y empezamos a tirar la primera calificación que justamente fue esta misma que está rodando, México. Y era una calificación similar, pero era completamente diferente en el sentido profundo de las cosas. ¿Por qué era completamente diferente? Porque nosotros llenábamos un salón así y no habían escuchando así como están en este momento, oro, 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 platino, diamante, oro, 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 diamante ejecutivo, así a nuestro alrededor. Calificaba Malasia, calificaba Cancún, yo no sé cuántas veces, no era así. Era afiliado, 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 aprendiz, rango papel higiénico, afiliado, y Valentina, bronce. ¿Sí o no? Y era una semidiosa porque era bronce. ¿Sí o no? Porque estaba reendiosado ese rango. Luego, era un montón de afiliados y Valentina, oro. Y yo, aprendiz. Y Esteban, aprendiz. Y el resto, Dios los bendiga. ¿Sí o no? Entonces, era supremamente complejo para el seteo mental de esos niños y para el momento del equipo pensar en semana de plata, 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 plata. Era absurdo. ¿Me hago entender? Entonces, el salto mental de un equipo con esos referentes es muy distinto al salto mental que pueden ustedes tener hoy. Porque vuelvo y les digo, hoy está mucho más normalizado, y sobre todo en equipos como el de ustedes y el nuestro, tener un rango oro nuevo, tener nuevos calificados, aquí tenemos gente que calificó a Bahamas, que irrespetuosos, ¿sí o no? O sea, que hay gente muy tesa. Entonces uno normaliza eso, pero ya empieza uno a tener un patrón distinto. Entonces, ¿qué pasa con las 2 columnas, muchachos? Vean esto. Yo me inventé una cosa así toda volada en ese momento, y era que usted se imagine que esto es un lingote de oro, en el que este es una semana de oro o un próximo rango oro que usted quiere sacar. Y hay 2 tipos de personas. Cuando quieren sacar una semana, sea de oro, o sea de México, o sea de lo que sea, usted va a tener ese oro, ese lingote de oro, se va a posar al final de la semana, va a estar en caída libre y se va a posar al final de la semana en 2 columnas que usted le va a poner. Y en el transcurso de la semana, esas 2 columnas, ya el Diamante Royal Juan Pablo de las mencionó. Aquí está la columna de la cabeza, donde está la mente, y aquí a la derecha está la columna de donde están los números. Y adivine cuáles son los 2 tipos de personas. Esta musculosa, venosa, potente, surtida, o sea, con toda, sin miedo. Y esta
Dios lo bendiga. ¿Y cuál es el otro tipo de líderes? Parce, tiene una lista de contactos que quién sabe quién no está ahí, por Dios bendito. O sea, es un ha movido números de una manera espectacular y la mente sigue endiosando el rango, sigue queriendo el proceso de otro y sigue creyendo que un diamante es un semidios. Resultado de la ecuación: los que dan candela y plomo como locos y les cuesta mentalmente sentirse merecedores de eso, juran que estos la tienen más fácil. Porque vibran más, porque tienen una mentalidad tremenda, porque todo les llega, porque dicen que fluyen y les llegan fluidas las cosas y sí les llegan. Y tienen gente bombeando como a cajón que no cierra de abajo y ellos los tienen y les produce rabia, les produce frustración, les produce comparación negativa al inicio porque uno dice, Y asimismo, los que tienen una mentalidad tremenda se cuestionan, parce, a mí me cuesta hacer números como este león, a mí me cuesta hacer llamadas, me cuesta hacer producción personal, me cuesta hacer cierres, me cuesta hacer one-to-one y coffee, como este man a mí no me da. Pregunta, ¿cuál de los dos procesos es más fácil, más ideal para calificar? ¿Cuál es el fácil para calificar y cuál es el difícil? No existe. Entonces, lo único que yo quería esta noche, muchachos, era recordarles conceptos que ustedes ya sabían, explicados a mi forma. Pero recordar que en serio, créame, que todos los que usted tiene al lado son o de la misma naturaleza suya o de la opuesta, pero todos juramos que la opuesta es más fácil y más ideal. Y el tiempo que uno se demore jurando que la otra es la ideal es el tiempo que uno se demora dejando la huevonada y aceptando y abrazando el proceso de uno, como le tocó el suyo, y haciéndolo usted. ¿Entendido ese punto? Entonces, equipo, la única forma de sostener una semana, de sostener un rango y de sacar una calificación es con las dos columnas potentes, fuertes, sólidas, establecidas, y que esas dos columnas sean lo suficientemente coherentes para sostener y ocupar un lingote de oro al final de la semana. Listo. Ese era el resumen final de lo que yo quería darles, muchachos. Ahora, punto final con esto. Todos los que hemos ido a un corporativo, esa es la mata y es el parche más bacano que usted puede tener para desendiosar un rango. Si ustedes vean lo patos que son los buses con los diamantes, repatos. O sea, todos los que ya han ido. Muchachos, vean, yo tengo foto, vean, les voy a contar una infidencia y me disculpan. En el bus de Singapur y de Malasia, cuando premiaron a Pablo Hoyos como el joven número 1 de ingresos del mundo, que a unas horitas antes ni sabía que lo iban a premiar, ese día tomamos vinito y otras cosas, parchamos, comimos bueno, bailamos, montaron historia, toda la vuelta muy bacano, en un lugar de lujo, una cosa de lujo. Listo. Y resulta que en esa premiación entraron en la alfombra, o sea, era lo más endiosador del mundo. O sea, yo no me acuerdo en qué Pablo montaron en qué carro montaron a Pablo. La hora. Parce, o sea, los diamantes premiados entraron en la flota de carros que Leao les puso y eso era G-Wagon, Braus, habían como 3 Mercedes Serie 7 y 7 recién saliditos, modelos 1000, o sea, una cosa espectacular. ¿Cuál de todos los carros más bruta? Hablo de carros porque me encanta. Entonces, parce, y pasaba un Mercedes Clase S, y pasaba un Porsche Panamera, y pasaba un Mercedes Braus, y un carro de $200,000, $300,000. Una cosa espectacular, entrando cada uno, y uno veía una vaina de alfombra roja de superestrellas espectacular. ¿Saben yo qué vi en ellos unos minutos antes y unos minutos después? Yo vi, y tengo la foto en mi celular, ahí me disculpa mi nuevo diamante, pero tengo la foto de Andrés, de Miguel Mira y de Pablo Hoyos, en la fila detrás de la mía, atrás, desparramados, babeando, así, medio prendos al final de la premiación, por allá endiosados. ¿Sabe qué vio usted ahí? Un ser humano normal. ¿Por qué estaban allá en un viaje de millonarios? Porque dejaron de actuar como groupies, fanáticos, y empezaron a, esta vaina es para mí. Listo. Hágase parte de eso, incluyas en ese nosotros, tumbe esa barrera psicológica que usted en el Excel nadie se la pone, suya. Quítela, no se demore quitándola. Listo. ¿Qué veía yo? Veía a diamantes, muchachos, que no sé, o sea, risas pendejas. Yo usted veía a Eric Lemieux, persona más pata en un bus no puede haber. Usted veía a Juanse cagado de la risa, jodiendo como un chinche, siguiendo siendo el gordo sabroso que decía que lo molestaban en los tablados de la Feria de las Flores, pero ya
en Gano Excel como Diamante Royal. Entonces naturalice esa vaina y empiece a darse cuenta que usted en un corporativo, tomando polita en una piscina con vista no sé de cuáles de los lugares que nos lleva Gano Excel, con Albarrán pelando un cheque un viernes, eso es una nota, porque usted lo sigue admirando, porque usted lo sigue respetando, porque se siente una nota, porque en Escaret me tocó. Vea, clase magistral con Juan Carlos Esquivel, financiero tremendo. Ahí parchadito tomando cerveza o cócteles en el Escaret con todo incluido. Acá Albarrán, y era un viernes. Acá Esteban Piedradita estaba en ese viaje. Acá Pablo Hoyos, acá Valentina, acá Juan Ricardo, y yo veía un montón de pelados. Posiblemente el que menos había cobrado ese viernes era yo y me gané como 5,5 millones. Y si usted sumaba el cheque de todos los peladitos de 20, 21, 22 años que tenía alrededor, sin contar al Albarrán y a Juan Carlos Esquivel, sumaba mucho billete. Pero eran renormales, repatos, recomunes y corrientes, y también iban al baño y tiraban pedos y tenían miedo y problemas e inseguridad. ¿Sí o no? Entonces, cada uno de los diamantes tiene su mierdita interna. Recíbalo, valórelo, acéptelo. Y posiblemente a usted le haga muy raro ver un erizo, como muchos me consideran hablando de esto, pero es que los erizos también tenemos corazón. No, mentira. Parce, Juan Pablo Restrepo también llora. Y el man también tiene miedos y también tiene problemas y también tiene inseguridades. Simplemente usted empiece a naturalizar la gente y empiece a desenmascarar esos perfiles. Vean, un tipo que imponga presencia y que imponga postura sería, mire la cara de Stampiera y tú no le das tan miedo, míralo. ¿Sí o no? Es un nivel de autoconcepto, de presencia, de seriedad que uno dice, este man se la cree demasiado. Y créame que por dentro también ha tenido su mierda emocional que solucionar para volver a parar el equipo que está parando. Admiren eso, que de eso se trata ese proceso. Y usted no sabe cuánta mierda interna puede estar cargando un nuevo oro, platino, diamante que esté saliendo. Listo, entonces muchachos, vamos a calificar entendiendo esa naturaleza. Y recuerden desendiosar el rango, dejar de querer el proceso de otro y mantener las dos columnas arriba. Muchas gracias. De una. Mi amor, con esto. Papito, gracias. Ya tenemos la foto. Dale, los pictures para acá. Oye, hey, métanse. Foto. Melo, gracias muchachos. Hey, papi. A una amiga. Gracias, papá. Chimba. Gracias, Miguel. Chimba entrenamiento. Y yo no me estallo, padre. Gracias, papito. Te voy a invitar en estos días a un espacio con el muchacho. Firme. Gracias, papi. Alegra. Y respeto. Muchas gracias, papito. Gracias. Todo el amor. Gracias. Papi. Todo el gusto. Santi, gracias. Con todo el amor. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Muy chévere, Santi, muchas gracias. Con todo el gusto. Me alegra. Con todo el amor. Entrenamiento. Nos vemos. Gracias. Chao. Con todo el gusto, papito. Todo bien. Con gusto. Nos vemos. Chao. Chao. Me encanta tu noche. Gracias, mi amigo. Chao. Espectacular. Con todo el amor. Papito. Muchas gracias.